Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a continuar hablando de historia. Hoy vamos a encontrarnos de nuevo con un joven historiador, además muy apasionado por la literatura, un retórico de primera, un buen amigo y desde luego alguien que nos va a iluminar sobre otra cuestión fundamental de la historia de España, de la historia de Occidente, de la historia de la Iglesia Católica. Me estoy refiriendo a César Abelenda y a la reforma protestante, a la reforma luterana. Es un cisma, es una ruptura, es una reforma, es una herejía. Hay opiniones para todos los gustos. Tenemos a gente en España como Arturo Pérez Reverte diciendo que nos equivocamos con Dios en Trento. Tenemos a gente como Escotado diciendo que escogimos la opción pobrista en vez de la opción del mercado. Tenemos a gente como César Vidal diciendo que la reforma es la libertad. Tenemos a gente como a Villacañas diciendo que la reforma es la modernidad. Bien, nosotros, las dos personas que estamos hoy aquí para grabar el programa, nos sentimos plenamente encuadrados con la tradición histórica de España y con la tradición de la Iglesia Católica, sea por pertenencia directa o sea por pertenencia cultural. Y eso es un poco el esquema que vamos a adoptar, que es el esquema minoritario en YouTube. Antes de comenzar preguntándole a César por la figura que es historiador, como ya digo, comenzar preguntándole por la figura de Lutero, sobre la que vamos a comenzar a hablar, quisiera únicamente leer una breve cita de San Francisco de Sales, que dice así: a los enemigos declarados de Dios y de la Iglesia es menester desacreditarlos cuando se pueda. Es un acto de caridad gritar contra el lobo, donde quiera que sea, cuando se encuentre entre las ovejas. Pues bien, don César, bienvenido al programa, por supuesto, bienvenido a Pura Virtud. ¿Y qué nos puedes contar sobre esa figura de Luteros, en torno a la que hay una leyenda áurea, de la que depende también la leyenda negra que asola España? Bueno, Guillermo, pues es un auténtico placer para mí estar en Pura Virtud, el canal de YouTube más prometedor, a mi juicio, para todos aquellos que estén interesados en la historia de las ideas, en la historia del pensamiento, en la historia de la civilización y del espíritu. Y estamos ante un tema pues verdaderamente apasionante, además de complejo, ¿no? Es muy audaz hacer disquisiciones sobre las implicaciones filosóficas, espirituales del protestantismo, las relaciones entre el protestantismo y el catolicismo. Hay muchísimo escrito, muchísimo pensado, ideado y concebido. Y desde luego, como digo, es una cuestión muy compleja y, sin embargo, como decían los antiguos, la fortuna solo sonríe a los audaces, ¿no? O sea, que estamos aquí para intentar arrojar un poco de luz o recordar algunas cosas que yo creo que son muy pertinentes para pensar no solo el pasado de nuestra civilización, sino también su presente. Y en relación a tu pregunta, ya para entrar un poco en materia, yo diría, citando a un hombre que en estos momentos ha vuelto a estar en la palestra mediática por las infames pretensiones del gobierno de exhumar sus restos, que la existencia, lo mismo de todo hombre que de todo pueblo, es una pugna trágica entre lo espontáneo y lo difícil. ¿Qué tenemos en Lutero y qué tenemos en todo lo que reviste y todo lo que consiste el protestantismo? Pues tenemos la primera victoria exitosa, cimentada y profunda de la espontaneidad, del espontaneísmo en la historia de Occidente. ¿Espontaneidad frente a qué dificultad? Pues frente a los valores de jerarquía, de disciplina y de sistematismo que edificaban, que sostenían al cristianismo tradicional y a la cristiandad europea antes de Lutero. Lo dijo Jacques Barzun de forma muy clara: el protestantismo es sobre todo una emancipación. El hombre, a la altura de Lutero, el hombre histórico, el hombre cristiano, tenía una sola finalidad en sus días, en su vida, en su existencia, que era lograr la salvación del alma. Y todo estaba enfocado a esa salvación. Lo que sucede, a mi juicio, es que el hombre protestante, el hombre que encarna a Lutero, pues empieza a contemplar la vía que propone la Iglesia para alcanzar la salvación como una vía llena de dificultades, llena de complejidades que no logra comprender, que no logra realmente penetrar en los misterios que estos dogmas y que estas doctrinas entrañan,
y que por tanto abre una vía rápida para la obtención de la salvación. En un primer acercamiento, esto es lo que diría sobre la significación profunda de Lutero y del luteranismo en la historia espiritual de Europa. Si Lutero se hace famoso en octubre de 1517 con las 95 tesis que clavan la puerta de una iglesia, antes de ese momento, antes de que le llegue, digamos, la relevancia pública, la notoriedad, ¿qué podemos destacar de su figura? Se dice que él se convierte, se hace sacerdote agustino cuando sufre una tormenta y, paradójicamente, a quien reza es a un santo, porque más tarde les hará la guerra, pero más allá de esto, por profundizar un poco en su psicología, en su personalidad, ¿qué clase de persona es Lutero? Porque el movimiento del luteranismo no en vano lleva su nombre, es un movimiento muy personalista, igual que el Islam lo es, que digamos sería el otro gran enemigo del catolicismo y contra el cual se construye el catolicismo occidental moderno. ¿Qué características tiene Lutero? Pues lo primero que hay que decir es que la figura de Lutero es de un extraordinario interés. Ante Lutero estamos ante uno de los grandes hombres de la historia, esto es así, como Buda, como Mahoma, como Carlomagno. Lutero es uno de los hombres con los que cualquier estudioso yo creo que tiene una cita, una entrevista, un paso obligado, ¿no? Lo primero que hay que destacar de Lutero, a mi juicio siempre, es que era una personalidad muy tempestuosa. De hecho, yo me atrevería a decir que Lutero es el inaugurador del espíritu romántico en la historia. Lutero es una persona obsesionada con la idea de Dios, obsesionada con la religión, es un hombre verdaderamente piadoso y, como bien dices, se cuentan muchas leyendas, ¿no?, respecto a su conversión, respecto a los jalones más importantes de su vida. Pero efectivamente, pues él decide convertirse en fraile porque interpreta una llamada del Señor en ese acontecimiento del camino, en donde efectivamente reza a Santa Ana, pues que si le salva de esa circunstancia, ¿no? Él cuenta que se le ha muerto un amigo en ese accidente que sucede y demás. Luego la crítica erudita pues ha demostrado que ese amigo, que se llama Alexis, por lo visto, pues nunca había existido realmente. Y entonces él hace una promesa al Señor y le dice que si le salva de esa coyuntura, de esa contingencia dramática, pues que él entraría en un monasterio. Él entra en un monasterio de agustinos. Esto es muy importante porque el agustinismo en la historia de la Iglesia pues siempre ha tenido su problematicidad, ¿no? Porque la doctrina de San Agustín, pues mal entendida, es auténtica gasolina para la herejía. Y él estudia teología alemana, ¿no? La teología alemana era una teología muy mística, heredera de toda la corriente de la devoción moderna, de los tratados sobre la vida de Jesús. Era una tradición que hacía mucho énfasis en la importancia de la piedad. Y era una tradición que se había ido alejando paulatinamente del tomismo y, digamos, de la teología escolástica, ¿no? Esto es fundamental porque la revolución que opera Lutero no sería posible sin la subversión que realiza Lutero del conglomerado aristotélico tomista que está detrás de la Iglesia Católica a lo largo de la Baja Edad Media y que va a ser fundamental revitalizar precisamente para combatir a Lutero. Y es una teología que también pues, se alimenta mucho de lo que han sido corrientes teológicas un tanto heterodoxas como el locamismo, y también hay algo de influjo erasmista en Lutero. Lutero se identifica mucho pues, con una teología que está más preocupada por la piedad, por la fe y por la sencillez de corazón, vamos a decir así, que por elucubraciones especulativas complejas sobre la libertad, la gracia, el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que va a realizar Lutero realmente es una simplificación abrumadora de la teología católica y va a crear un abismo con su destrucción no solo de la Iglesia y de los sacramentos y de los dogmas que acompañan a la Iglesia, pues va a abrir un abismo tremendo entre el creyente y Dios. Ya no hay estructuras intermedias por las cuales el creyente puede llegar a Dios,
sino que es el corazón del creyente el que tiene que albergar él solo, en su pura mismidad y en su pura introspección, los canales de comunicación con el Señor, a través de la palabra divina. Pero, como digo, todo esto sería inexplicable si no entendemos que Lutero estudia con los agustinos y después que va a ser profesor de una universidad como la de Wittenberg, que es una universidad que tiene 6 años de creación. Es una universidad que funda el príncipe, una cosa bastante habitual, ¿no? Es una universidad de reciente fundación que está muy desconectada de Roma y en la que hay un cultivo, sobre todo, y una patrimonialización de lo que había constituido el humanismo alemán. El humanismo alemán, pues, estaba muy desconectado de todo lo que había sido el humanismo clásico romano. Cada vez había ido cultivando más las referencias germánicas. Estudió muchísimo, por ejemplo, la Germania de Tácito, hasta la extenuación, y había ido configurando pues una particularidad, un particularismo, tanto cultural como religioso, que son el germen que va a crear la levadura en la que Lutero pues va a trabajar toda su vida. Entonces, a destacar, Lutero es una personalidad obsesiva, es una personalidad tempestuosa, con grandes problemas internos, con grandes problemas personales, que intenta resolver por la vía religiosa. Es una persona que también tiene, y esto se ha dicho, pero yo creo que no demasiado, una dificultad enorme para resistir a la concupiscencia. Es un hombre que realmente no puede dejar de pecar, hasta tal punto que llega a pensar que el diablo, que Satanás se le aparece en momentos de su vida, de su cotidianidad, que se cuela por la ventana de su cuarto. Por tanto, es un hombre que está obseso con la idea del pecado, con la idea de la salvación y que configura una religiosidad que yo diría que es prêt-à-porter, es decir, una religiosidad adaptada a Lutero. O sea, que esto de que Lutero es pues un reformador que analiza la Iglesia con objetividad, aunque con disidencia, yo creo que es una lectura muy errónea, porque Lutero lo que hace es sencillamente buscar una salvación para el propio Lutero, y el luteranismo, y como bien dices, tiene su apellido, es una cosmovisión que no puede entenderse sin su fundador, sin la personalidad de su fundador, y aquí creo que es uno de los acontecimientos históricos en donde más hay que incidir en el individuo y en la persona. Precisamente sobre esto, Jacques Maritain dice así, dice, podría decirse que el inmerso desquite que la reforma protestante causó en la humanidad no es más que el efecto de una prueba interior mal solucionada en un religioso sin humildad, ¿no? Es decir, que, bueno, realmente esto, efectivamente, hay una leyenda áurea de que Lutero viaja al Vaticano, ve el tema de las bulas para financiar San Pedro, queda escandalizado y a partir de aquí pues empieza a moverse para lo que podría haber sido una reforma interna y Santas Pascuas, como otras que ha habido en la historia. Es más, se crea un debate religioso donde él discute con Jan Hus algunas de estas ideas que él tiene propias sobre la religión y es derrotado. Pero, bueno, pues hasta aquí podría ser un episodio más de tantos en la historia de la Iglesia, si no llega a ser por ese personalismo de Lutero, por ese narcisismo, por esa obsesión, seguramente también por esa incontinencia sexual que padecía y que le hizo, por ejemplo, luchar contra la castidad de los sacerdotes, que, por cierto, raíces muy germanas presentes en la Iglesia actual exigen lo mismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Hans Kung, que dentro de la Iglesia católica, pues prácticamente pretende ser, con todo el respeto intelectual que le tengo y que desde luego no le tengo a Lutero, una especie de Lutero del siglo XX, entonces se podría haber quedado en esto, pero Lutero no se queda contento, se empieza a mover y tiene entrevistas con distintos personajes poderosos de la Europa de la época, ¿no? Por ejemplo, incluso con Carlos V, que hubiera tenido la oportunidad de cortarle la cabeza si hubiera querido, cosa que no hace, le deja regresar. Y también se entrevista con otro tipo de príncipes alemanes, si no me equivoco, que de alguna forma ven una posibilidad de algo que también hay que tener en cuenta, que es que el Vaticano es una ficha más de una pieza política, es decir, ya no son los que estemos hablando del reino ultramundano, sino que estamos hablando del reino perfectamente mundano, donde el Vaticano cumple un papel y donde estos príncipes alemanes ven la oportunidad de no rendir pleitesía,
de no deberle nada a nadie y de alguna forma de independizarse, ¿no? Podríamos decir un poco de ese poder terrenal mediante esta excusa teológica, y para eso pues Lutero es muy conveniente y tampoco ninguno de estos príncipes le da muerte, ¿no? No sé qué podemos decir sobre el papel que juega el Lutero y el luteranismo en las conspiraciones políticas de la época. Pues es lo que Ortega llamaba el furor teutonicus, lo que expresa todo este periodo que muy bien glosas. Y sobre la cuestión de Carlos V, pues Lutero, uno de los arrepentimientos más contumaces que va a tener a lo largo de su vida es precisamente el de que Carlos V no le cortara la cabeza, porque era tan narcisista Lutero que se arrepentía de no haber sido más vehemente en esa reunión, en esa dieta, en donde Carlos, con la gentileza del príncipe cristiano, escucha sus tesis, escucha qué es lo que tiene que proponer Lutero, porque esto era habitual en el seno de la Iglesia. Hay que decir que críticos de la Iglesia los ha habido siempre, los hubo antes que Lutero, por supuesto, pero bueno, era una crítica leal, no era una crítica revolucionaria como la de Lutero, ¿no? Entonces, de hecho, creo que lo trataremos en un posterior programa, los protestantes, teólogos que ya se alineaban con las tesis luteranas, fueron invitados al concilio, al que iba a ser el concilio de Trento, para discutir y para llegar a acuerdos, ¿no? En este sentido hay que decir que la Iglesia siempre se ha preocupado por estudiar muy bien, de la forma más afinada posible, las críticas de sus enemigos, las críticas de los disidentes y las críticas de los herejes, y que la Iglesia se ha ido construyendo también dialécticamente gracias a estas oposiciones. ¿Qué se puede decir de Lutero, efectivamente, desde un punto de vista del ordenamiento político de su tiempo? Pues esto ha abundado mucho en ello María Elvira Roca Barea, ¿no? María Elvira Roca Barea tiene la tesis de que el luteranismo no hubiera sido posible, no hubiera tenido el éxito y las consecuencias que tuvo si no fuera porque se instrumentalizó como una especie de banderín de enganche de los príncipes alemanes para extinguirse del mundo católico romano, del mundo suroccidental en general, ¿no? Yo creo que hay algo de cierto en esto, pero me parece que es una interpretación un poco ucrónica, en el sentido de que nosotros pensamos que, por ejemplo, pues un príncipe alemán de aquella época pues podía tener la mentalidad pragmática y utilitarista que puede tener un político de la actualidad, ¿no? Esto no es así. Es decir, el luteranismo sí que logra aprender con gran sinceridad entre el pueblo alemán, y esto no tiene que ocasionar ningún problema el admitirlo y el reconocerlo, ¿no? Lutero fue pues un hombre que, como decía Engels sobre Napoleón, pues si Napoleón no habría estado en Tolón, otro hombre habría jugado el papel de Lutero perfectamente. El mundo alemán, desde el siglo XIII, desde el siglo XIV, había venido, bueno, pues desarrollando, como digo, corrientes heréticas, espirituales, heterodoxas, y políticamente pues estaba lleno de tensiones y de convulsiones que sí que es cierto armaron un contexto muy propicio para que un estallido tan espectacular como el que se impuso el protestantismo en el siglo XVI se produjera. Pero como digo, hay que compensar un poco esta interpretación. Sí que es cierto que Lutero, y esto hay que decirlo, se alineó en todo momento con los intereses de los príncipes. Y aquí ya sí que podemos entrar pues, indiscriminadamente contra Lutero, porque el papel que jugó, por ejemplo, pues con la rebelión de los campesinos en Suabia fue tremebundo, fue absolutamente infame, y ahí están los documentos para quien los quiera leer, cuando, por ejemplo, Lutero dice que es más fácil en determinadas ocasiones que un príncipe entre en el cielo vertiendo sangre que el que lo haga un justo rezando toda su vida y dedicándose toda su vida al Señor, ¿no? O sea que hay ocasiones en la historia en donde la tiranía está justificadísima porque es la espada de Cristo, porque es la espada del Señor, porque es el Señor que a través del príncipe está poniendo orden donde no lo hay, donde hay caos, ¿no? ¿Qué sucede con Lutero? Bueno, pues que es un personaje muy ambiguo también, porque a la par que tenemos esta defensa a ultranza de la aristocracia y este alineamiento total que hace Lutero a lo largo de su vida, también para obtener prebendas personales, pues
tenemos un cierto democratismo en Lutero, un desprecio de los gobernantes, en el sentido de que los gobernantes, bueno, pues son un mal menor, son una herramienta de Dios, pero que no suelen ser piadosos, y que, bueno, pues que es mucho más sencillo también la salvación simplemente siendo un campesino que trabaja en sus tierras y que se deja explotar, también hay que decirlo. O sea, que Lutero a los campesinos los recomendaba aguante, soportar todo lo que los poderosos les hiciera, porque eso sería mérito reconocido por el Señor y, digamos, pues redundaría en su salvación, ¿no? Como digo, pues es la obsesión continua por la salvación, al punto de que se podría decir que el protestantismo es un pecado religioso en el sentido de que subvierte lo que los clásicos del pensamiento cristiano han llamado siempre la justa religio. Es decir, por un lado, no hay que ser negligentes con los dioses, no hay que ser despreocupados con la divinidad, y ese es el negligente, pero por otro lado tampoco hay que obsesionarse con la divinidad porque esto da lugar a la superstición y da lugar pues a todo tipo de conductas religiosas que han sido siempre condenadas por la Iglesia, ¿no? Entonces, efectivamente, Lutero pues es en cierta medida un instrumento de los príncipes, ni siquiera del imperio, porque el imperio realmente era casi, bueno, pues una escenografía. El poder real estaba en los príncipes y lo que querían los príncipes también pues era poder afianzar más su poder si cabe y crear pues una potencia en el orden político que pudiese rivalizar con otras que estaban emergiendo en el continente europeo y que pues eran un peligro hasta cierto punto. Se ha acusado a Lutero de ser, bueno, digamos, tú has dicho antes el primer romántico, también se le ha acusado de ser un poco padre del liberalismo, padre del emotivismo, padre del nihilismo incluso. Ahora te preguntaré por esto, pero antes sí que quisiera ir precisamente al señor Hans Küng, que más allá de que uno esté de acuerdo o no con todo lo que dice, sí que es una persona de una erudición que me genera un respeto intelectual importante, que hace un resumen aquí de cuáles son los cambios doctrinales que introduce el luteranismo. Dice, por ejemplo, que se pasa de la fe a la razón, de la gracia a la naturaleza, de la moral cristiana al derecho natural, de la iglesia al mundo, de la teología a la filosofía, de la idea de cristiano a la idea de humano, y luego pues también apunta cuáles son un poco las críticas y los cambios fundamentales que plantea, como por ejemplo dice así: se cambian conceptos fijos y familiares, justificación, gracia, fe, ley, evangelio, o son abandonados como inservibles. Conceptos aristotélicos, que esto lo has dicho antes, tales como sustancia, accidente, materia, forma, se desplazan normas y criterios de admisibilidad de determinados problemas y soluciones. Biblia, concilios, decretos papales, razón, conciencia. Se ven sacudidas teorías completas como la doctrina ilemorfista de los sacramentos y métodos como el especulativo deductivo de la escolástica, que también lo has apuntado muy bien antes. Y luego, por ejemplo, pues introduce una nueva concepción de Dios, que no es un Dios abstracto en sí, sobre cuyo ser interno se debe especular, sino un Dios del todo concreto para nosotros, sobre cuya gracia uno puede fundar su esperanza. Una nueva concepción del hombre basada no en el esquema naturaleza-gracia, sino desde la contraposición de ley y evangelio, letra y espíritu, obras y fe, falta de libertad y libertad. Una nueva concepción de la Iglesia, no como un burocrático aparato de poder y financiero, sino como comunión y sacerdocio general de los fieles. Una nueva concepción de los sacramentos. Dice también que critica el sacramento de la misa en latín y privada, critica el ministerio eclesiástico, critica al monacato y al mendigar, sancionando de forma religiosa, critica las tradiciones eclesiásticas y, por último, y esto pues enlaza perfectamente con lo que comentabas antes, César, que es que critica la ley del celibato, ¿no? Digamos que, bueno, esto es un poco un resumen. Evidentemente, Hans Küng es juez de parte y yo creo que hasta tiene cierta identificación personal con Lutero, pero sí que esas son algunas líneas generales. Podemos añadir otras, ¿no? Por ejemplo, critica a la Virgen, ¿no? Digamos que no cree en la Inmaculada Concepción, critica a los santos, ¿no? Como creencias irracionales, y es curioso de alguien que muchas veces se le ha acusado de ser, por un lado, enemigo de la razón. Tiene una idea de predestinación, ¿no? Que esto es muy interesante porque de alguna forma uno ya no tiene que luchar por su salvación, ¿no? La salvación no es una cosa abierta, que todos los días, en cada momento, el hombre está
digamos, pugnando por ella, ¿no? Y tiene que actuar correctamente, sino que independientemente de lo que hagas, tu destino ya está planeado, Dios ya sabe cómo vas a acabar y por lo tanto es indiferente, ¿no? Y lo que debes cuidar es el éxito social, es decir, asegurarte de que en este mundo vives bien. De hecho, eso también enlaza con esa crítica a los campesinos, ¿no? Que de alguna forma serían para él como fracasados sociales frente al exitoso social, que es aquel que vive con opulencia, ¿no? Critica, por supuesto, también la idea de una doctrina y de una lectura fija de los evangelios, que esto también enlaza con el relativismo, ¿no? El decir que, bueno, que cada uno tiene su propia idea de los evangelios, del mensaje que hay ahí, que eso está a la luz de todos, lo cual se demostró como equívoco porque enseguida se vieron distintas ramificaciones, cada una con su propia interpretación, y a día de hoy son incontables, ¿no? Las iglesias evangélicas que hay. También habla de conciencia subjetiva, ¿no? Es decir, él lucha contra la idea de una conciencia objetiva. Y, por ejemplo, aquí decía Gustavo Bueno que hay fenómenos como el del objetor de conciencia que son puramente luteranos, ¿no? Critica la idea de confesión, ¿no? De que tenga que haber un padre espiritual que te dé la absolución, es uno de los sacramentos más importantes católicos, y lucha contra él, ¿no? De hecho, por ejemplo, el otro día entrevisté a Andrés García Carro, que dedica aquí un poema en este poemario al sacramento de la confesión. Bien, pues eso un luterano no lo tiene. Tiene también esa idea de concupiscencia, ¿no? Es decir, de la lucha de nuevo con la carne. Y bueno, pues por ir terminando eso que te comentaba antes, ¿no? Esa acusación por parte de distintos intelectuales de ser el padre, pues, del nihilismo, del emotivismo, etcétera, hasta el punto de que, bueno, no hay más que recordar que los nazis estamparon distintas ciudades alemanas con la cara de Lutero, ¿no? Es decir, hacían una reivindicación de Lutero muy ligada también a su desprecio profundo, y esto hay que decirlo con toda claridad, por los judíos, un desprecio que también han tenido otros personajes paradójicamente que tenemos por progresistas como Marx, que también era otro antisemita siendo judío de tomo y lomo, etcétera. Es decir, que estamos viendo un personaje de lo más complejo. Y bueno, no sé qué opinas de esas acusaciones de haber iniciado algunas de las escuelas filosóficas que sé que tienes por más perniciosas de nuestro tiempo. Bueno, pues has tocado muchos palos, a ver si logro hacer referencia a unos cuantos, desde luego muy interesantes todos, y nos vamos acercando efectivamente a cuestiones verdaderamente candentes. Esto de que Lutero es el padre de todos esos movimientos, hay textos pues, que han teorizado mucho sobre esta cuestión, ¿no? Sobre cómo pues, en Lutero está la semilla del mundo moderno, está la semilla de algunas de las conductas, yo diría que más perniciosas del mundo moderno, no del mundo moderno per se, sino bueno, pues, de algunos elementos que han ido atravesando la modernidad. Yo creo que es una tentación que se tiene mucho en la disciplina de la historia de las ideas, ¿no? Me parece que Lutero, pues, efectivamente abre cauces, o no es que los abra, sino que los fertiliza, porque esos cauces, como digo, ya estaban abiertos desde el Bajo Medievo, ¿no? Hay muchos precursores de Lutero, pero sí que es cierto que Lutero da a todo ello pues, un talante agresivo, un talante partidista y un talante sectario como no había ocurrido antes, ¿no? De hecho, San Pío X decía que el luteranismo es, de alguna manera, la síntesis de todas las herejías que ha habido desde el principio de la historia y de todas las que vendrán. O sea, que Lutero, en esto de ser heresiarca, pues era el heresiarca de los heresiarcas, ¿no? Eso, pues, es cierto. Y yo creo, con toda humildad, que el ecumenismo es una perspectiva fracasada desde el punto de vista doctrinal. Me parece muy bien que se quiera intentar pues, establecer puentes con los protestantes, pero doctrinalmente lees a Lutero y te encuentras con lo que te encuentras. Te encuentras con un hombre que está convencido de que la Iglesia es satánica, de que, como bien decías, el sacerdocio pues, no es necesario, que los santos son irracionales, hay una crítica pues, a la comprensión amorosa que ha tenido siempre el católico por la Virgen. Hay, como dije en otro momento, una simplificación abrumadora de todo lo que el magisterio de la Iglesia y la tradición de la Iglesia, que no olvidemos que es fuente a la misma medida para el catolicismo que las Sagradas Escrituras, habían ido decantando a lo largo de los siglos. Y esto es lo que no comprende Lutero. Porque Lutero es un antiintelectual. Lutero odia la razón
la detesta la filosofía, detesta la teología, detesta el derecho. Esto es importantísimo, porque Lutero lo que hace es cargarse también el derecho canónico, es cargarse el derecho eclesiástico. O sea, no deja títere con cabeza. Y lo único que queda es el creyente en su soledad, sin una iglesia que lo ayude en la tarea de salvación, sin unos prójimos a los que abrirse y a los que recibir en una comunidad de fieles que forman parte de la obra de salvación, porque no hay que olvidar también que para el católico nuestros prójimos, nuestros compañeros de fe, pues trabajan lo mismo por nuestra salvación que nosotros por la suya, hay una comunión de los santos, etcétera, ¿no? Esto también lo destruye Lutero. Voy a leer al respecto un pequeño texto de José Luis López Aranguren sobre esta cuestión que tú comentabas de la destrucción de Lutero de todos los dogmas, que me parece muy preciso. Recomiendo a todos los espectadores este libro, este ensayo de Aranguren, Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia. A mi juicio es un ensayo lucidísimo que discierne muy bien qué implica el catolicismo y el protestantismo a una dimensión de psicología, de talante, de forma de relacionarse con la vida. Y Aranguren dice lo siguiente: el católico no es nunca arrastrado por ciegas fatalidades, al modo del hombre antiguo, tampoco oprimido por el peso de su destino. La Iglesia le ayuda benignamente a llevarle comunión de los santos, intercesión por las almas del purgatorio, indulgencias, que por cierto contra las indulgencias es el casus belli que usa Lutero, como sabemos, para empezar a protestar, ¿no? La misma fe es fe mediata, recibida de la Iglesia al revés que en el luteranismo. Cada católico comparte de alguna manera los pecados, pero también las gracias de los demás, en hermosa solidaridad de salvación. Mi cuidado no pesa entero sobre mí, porque hay un sacerdote que tiene a su cargo la cura de mi alma, y el confesionario está siempre abierto para descargar allí los pecados de los hombres. La vida cristiana consiste siempre, sin duda, en que cada cual lleve sobre sus espaldas la cruz de Cristo, pero en el seno del catolicismo adquieren la plenitud de su consolador sentido aquellas palabras evangélicas. Venid a mí, todos los que trabajáis y vais cargados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis el reposo para vuestras almas, pues mi yugo es suave y ligero el peso mío. Es decir, Lutero, con su reforma o con su ruptura, con su revolución, deja al hombre a sus solas expensas, a sus solas limitadas fuerzas, y le desembaraza de una iglesia que él percibe como un obstáculo de la fe, cuando es precisamente todo lo contrario. La iglesia es dinamizadora de la fe, es intercesora, es mediadora y, como dice preciosamente Aranguren, nos ayuda a sobrellevar la carga de nuestro pecado y a salvarnos junto con el prójimo. En la época de Lutero podríamos decir que comienza el Renacimiento, la modernidad. Precisamente antes citabas a Elvira Roca, que tiene una tesis controvertida, que es que el Renacimiento, pero que yo creo que es interesante, que es que el Renacimiento se crea de espaldas a España, ¿no? Es decir, que si España será quien dará la cara, quien protagonizará en primer lugar el Concilio de Trento, ¿no? Es decir, la contrarreforma, quien dará la cara. Todos conocemos la frase de Marcelino Menéndez Pelayo, esculpida en Historia de los heterodoxos españoles: España, luz de Trento, martillo de herejes, etc. Pues la tesis es que el Renacimiento se crea de espaldas a España, y un invento más o menos coetáneo, un poco anterior a Lutero, que es la imprenta, juega un papel fundamental, el papel de la guerra de la propaganda, del nacimiento de la leyenda negra para cancelar a España, y uno de los argumentos que, pues, en esos personajes tan mediáticos, que me puede pasar un poco como Kung, en algunos casos, en algunas cuestiones admirados y en otros pues que no estoy de acuerdo, como pueden ser César Vidal o Reverte. En el caso de Reverte, pues una reverencia por la Ilustración, y en el caso de Vidal, pues una reverencia por el protestantismo al que pertenece. Encuentran en esa propaganda un nicho donde alimentar su ataque a la historia de España, su ataque a la historia de la Iglesia, y para ello pues esa propaganda escoge un caso muy puntual, que es el de la Inquisición, como el eje de todos los males, de todo el oscurantismo, de ese Dios que tanto les molesta y que tanto critican. Bien, pues quería un poco preguntarte por qué papel juega la leyenda negra como arma
ya no solo para Lutero, sino para el luteranismo. Es decir, cómo, hasta qué punto esa leyenda negra no está construida por el luteranismo, ¿no? Vale. Bueno, pues antes de entrar con tu pregunta, quería decir algo que no se ha dicho hasta ahora y que me parece fundamental, porque yo creo que ahí está la semilla de todo el mal del luteranismo, ¿no? En realidad. Y es la cuestión del pecado original. Lo que hace el Lutero, y de ahí se derivan todo lo que teoriza Lutero, bueno, lo que barrunta, porque otro problema del luteranismo es que es muy, y del protestantismo en general, es que es muy misceláneo, porque es antisistemático, no reconoce tampoco la tradición. Lutero es un antitradicionalista furibundo, y ahí sí que se puede decir que en determinada medida Lutero es el fundador del antitradicionalismo en la historia, ¿no? Hasta entonces, pues la tradición siempre había sido respetada, pues en la línea de lo que teorizó, por ejemplo, Burke, ¿no? Es decir, la tradición es luz de la verdad. La tradición nos muestra que si un principio se ha mantenido inalterable a lo largo de los siglos, pues pese a lo que piense el ilustrado de turno, pues será por algo, ¿no? Entonces hay que, por lo menos, respetarlo. Como decía Hegel, lo que es real es racional. Si algo ha permanecido en la realidad durante siglos, es que hay mucha razón, seguramente, detrás de ello, ¿no? Se podrá atemperar, se podrá matizar, pero el núcleo de esa idea, pues seguro que tiene algo muy válido, ¿no? Entonces, Lutero, como he dicho, pues está obsesionado con la salvación. Por tanto, lo que se desprende de sus ideas, como digo, siempre vagas, contradictorias incluso, porque lo que Lutero dice al comienzo de su carrera como reformador o revolucionario, pues décadas después te lo puedes encontrar contradicho en sus textos perfectamente. Y luego también él va tomando de sus discípulos algunas ideas que al principio rechaza, pero luego las incorpora, como el tema de la predestinación, que no es una idea propiamente de Lutero, sino que es de su cohorte de discípulos, etcétera. Ahí se van cociendo muchas ideas y se van depurando. Y al final Lutero es el pope que de alguna manera rechaza o incorpora. O sea, al final se convierte durante varias décadas en un auténtico papa. A pesar de que odiaba, ¿no?, en la figura petrina. Entonces, para Lutero, para el protestantismo, el hombre está absolutamente mellado por el pecado original. Nuestra naturaleza, en consecuencia, está corrompida absolutamente. Y, por tanto, lo único que puede esperar el hombre es una misericordia infinita de Dios, gratuita e injustificada, de tal manera que el hombre no puede hacer nada para colaborar con la gracia. Entonces, el hombre ni tiene libertad, ni tiene... rompe también con la fe, entendida como virtud teologal, es decir, la fe no se puede buscar, es un regalo de Dios sencillamente, y esto tiene muchísimos problemas, porque lo que nos enseña la doctrina católica de la Iglesia es que el hombre pues tiene, digamos, una fisura, tiene una herida en su naturaleza, pero esta herida no es definitiva. Para Lutero sí, para Lutero no hay posibilidad de restañar esta herida y, por tanto, se abre, va a abrirse al pecado directamente y aconsejar a sus fieles pecad fuertemente. La famosa doctrina del pecca fortiter, que es en donde, bueno, algunos teóricos, sobre todo más tradicionalistas de la Iglesia, han visto la traza más diabólica del luteranismo. No quiero entrar en ello, pero es necesario mencionarlo, ¿no? Porque efectivamente el luteranismo nos deja abismados, nos deja con un pesimismo antropológico que no tiene ningún medio de mejorar y de tampoco, bueno, pues encontrar algo más allá de una salvación absolutamente pasiva que nos concede el Señor por su infinita misericordia, ¿no? Aquí también podríamos mencionar que el acercamiento que hace Lutero a las Escrituras es predominantemente veterotestamentario y, en todo caso, las epístolas paulinas, pero luego el Nuevo Testamento pasa muy por encima, nunca le prestó mucha atención, nunca prestó mucha atención realmente a Jesucristo.
La idea que tiene de Dios es una idea que no entiende el pluralismo del catolicismo tradicional, ese pluralismo no solo de la Trinidad, sino también de la importancia de María, de los santos, todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, claro, para Lutero el hombre es abyecto, es pura miseria, a diferencia de, para el católico, que el hombre es, pues, de alguna manera, una lucha constante entre la miseria y la dignidad, ¿no? Y, digamos, pidiendo auxilio a Dios, pidiendo auxilio a la gracia, lo que procura el católico es precisamente definirse en la virtud, definirse en la dignidad y huir de la miseria, ¿no? Claro, esto al devastarlo Lutero completamente lo que genera es una antropología, y conecto con la pregunta que me hacías antes, que sí que va a surcar la modernidad de una forma constante. Llevar eso a terrenos más allá de la antropología me parecería arriesgado, pero efectivamente, pues Lutero, al menos en su coordenada epocal, y voy entrando en la pregunta que me hacías, pues sí que tiene todo lo que le rodea, todo lo que rodea la Reforma, tiene una incidencia muy, muy grave en aquel tiempo, ¿no? La cuestión de la leyenda negra, bueno, pues es una cuestión también peliaguda, se han dicho también muchísimas cosas, en fin, yo te diría que me parece que la Reforma no es que esté construida contra España, no está construida, a mi parecer, contra lo que representaba España en esos momentos. Vuelvo a hacer esa crítica que he hecho antes a María Elvira, pero indudablemente definió mucho la política de Estados. O sea, lo que mencionabas de bueno, pues lo que fue la dialéctica de Estados en su momento, pues sí que se aprovechó en gran medida, ¿no?, contra los intereses de España, pero no porque fuera España, sino porque era la monarquía católica, ¿no? Porque el imperio era, en esos momentos, el defensor del papado, ¿no? Entonces, realmente no es que importase mucho España, sino que lo que importaba era destruir a la Iglesia católica, esa era la finalidad. Y, como he mencionado antes, el furor teutónico, es decir, Lutero sirve a Alemania para crear una identidad que había estado subyugada hasta entonces por la influencia clásico-romana y que en algunos elementos de la cultura alemana nunca llegó a cuajar totalmente. Entonces, con Lutero se quitan toda esa capa y, como digo, los príncipes abrazan a Lutero no solo por intereses inmediatos, sino porque ven en Lutero un líder que es un crónico decirlo, pero que podemos, para que se entienda, un líder nacional, un líder de una cultura que es la alemana y que quiere empezar a pugnar en la historia. Eso que comentas me recuerda, bueno, en primer lugar lo que has comentado antes, ¿no?, de esa especie de papa en el que se convierte, una frase de Juan Claudio Sanauja precisamente al respecto de Hans Kuck, ¿no?, que dice, ese teólogo que no quiere ser papa para no perder el don de la infalibilidad, ¿no? Es un juego de palabras que, para quien sepa un poco lo que propone Kuhn dentro de la Iglesia, lo que proponía, adquiere todo sentido. Me recuerda a Hugo Ball. Hugo Ball es un pensador que comienza inscrito en la vanguardia, es del siglo XX, nace a finales del siglo XIX y muere en el año 1927. Y Hugo Ball es un personaje que primero se inscribe en la vanguardia y más tarde va haciendo un trayecto ideológico al tiempo que se va desengañando de su propia condición de alemán. Esto lo hace pues entrando en contacto con gente como Carl Smith, que era amigo suyo y con el que hay un epistolario publicado, o con Hermann Hesse, con quien también al que le hizo una biografía y bueno, de hecho reseñó la obra de ambos, etcétera. Y Hugo Ball, aparte de luego convertirse al catolicismo hacia el final de su vida, escribir cristianismo bizantino, etcétera, tiene dos obras. Una de ellas se llama Las consecuencias de la Reforma y la otra Crítica de la inteligencia alemana. Y en la primera se ocupa más de Lutero, es decir, de la historia de la filosofía alemana desde Lutero hasta Kant, y la segunda parte en Crítica de la inteligencia alemana desde Kant hasta su tiempo presente. Él murió sin conocer lo que es el nazismo, pero sin duda alguna podemos decir que el nazismo, más que surgir de Nietzsche, el personaje al que, por cierto, Hugo Ball dedica su tesis, nace precisamente de esa confluencia de la filosofía de Lutero por un lado y la de Kant de otro. Y esa idea que comentabas del progreso, que se inicia con Lutero, es decir, frente al mito de la Edad de Oro, de que el tiempo perfecto se encuentra en el pasado
y todo lo que hay después es una degradación que viene directamente del paraíso perdido, el mito del progreso pone ese tiempo en el futuro, como la utopía. No en vano el Renacimiento es el tiempo en el que nace el género de la utopía, tanto con Campanella como con Tomás Moro. Y el propio Lutero, evidentemente, cree en ese progreso, un progreso material, y por eso su filosofía es materialista, en el mundo terrenal. Y ese mito del progreso, paradójicamente, donde acabará es en Auschwitz. Es decir, en Auschwitz se llega a la conclusión de que el progreso no existe porque cuando en la época de la técnica, en la época del cálculo, en la época de la ciencia, todo eso se pone en pos del mal absoluto, que es el nazismo. Entonces, me parece muy pertinente esa parte. Quisiera preguntarte por dos ideas muy relacionadas con el luteranismo. Una es la de riqueza, es decir, cómo entiende Lutero y el luteranismo la riqueza, cómo entiende el protestantismo la riqueza contra el catolicismo, porque, por ejemplo, Escotado, como decía antes, acusa al catolicismo de pobrista, y es curioso porque es la misma acusación que vierte sobre Jesús. Y no vierte esa acusación sobre el protestantismo, que supuestamente también cree en Jesús. Entonces, si el protestantismo cree en Jesús, ¿por qué no es pobrista? Si Jesús era pobrista, ¿y por qué el catolicismo sí? O sea, de alguna forma ahí, sin darse cuenta, Escotado lo que está haciendo es una defensa brillante, sin darse cuenta, ya digo, del catolicismo como la verdadera iglesia defensora de Cristo. Y la otra idea, que está quizás menos ligada directamente a Lutero, quizás sería más interesante tratarla con algunas desviaciones más relacionadas con lo británico, con lo anglosajón, es el puritanismo. El puritanismo que llega hasta nuestros días con cuestiones como el feminismo, lo políticamente correcto, etcétera, pero que en buena medida nace ya con Lutero y con su concepción moral del hombre. Entonces, un poco cómo se relacionan estas dos ideas, ya haciendo historia de las ideas, que sé que es una de tus especialidades y de tus mayores intereses, cómo se relaciona esta historia de las ideas con la figura de Lutero y con el luteranismo. Lo que has dicho todo es muy interesante y es una pena que haya que sintetizar tanto, ¿no? Porque podríamos coger cada cosa de lo que has dicho y estar pues una hora dedicándole a cada una, ¿no? Sin embargo, has dicho una cosa con la que he de objetar y es que has dicho que que Lutero tiene una teología materialista o un pensamiento materialista. Yo creo que lo has dicho más bien usando el sentido grosero del término materialista, ¿no? Común, porque filosóficamente, en un sentido puramente filosófico, Lutero en realidad es muy idealista. Su teología es fundamentalmente idealista, por lo que voy a explicar ahora. No hay que olvidar que Lutero crea el concepto de iglesia invisible. Esto tiene una trascendencia formidable en toda la historia del protestantismo. O sea, Lutero considera, como hemos dicho, que la iglesia, tal y como se articula en el catolicismo, es absolutamente inútil para la salvación, pero él no renuncia al concepto de iglesia. Lo que sucede es que para él la iglesia católica es una iglesia externa, es una iglesia fundada y fundamentada en lo visible. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la iglesia católica, por un lado, tiene una arquitectura jurídico-política, formal. Para el catolicismo lo jurídico siempre ha sido sacro también, y esto no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, el catolicismo siempre ha dado mucha importancia a lo jurídico, a lo ritual, a lo sacramental, a lo litúrgico. Todo esto para Lutero son expresiones materialistas, curiosamente, y es verdad que, aunque pueda resultar paradójico, la idea que tiene el catolicismo de la transustanciación, de la Eucaristía, es una idea materialista en realidad. ¿Por qué? Porque el católico cree que el cuerpo de Dios, el cuerpo del Señor, se está encarnando, está haciendo una presencia real en el pan y en el vino. Eso para Lutero era una barbaridad, porque cómo va el Espíritu del Señor, con lo grande que es, con lo magnificente, con lo maravilloso, se va a encarnar en un objeto material. Eso Lutero acaba con ello, teoriza ese concepto de la consustanciación, que es que, porque claro, no quería renunciar tampoco a lo que Lutero y el protestantismo llama la cena en vez de la Eucaristía, ¿no? Y lo que dice él es que hay una presencia momentánea de Cristo, pero que no se hace presente en el pan y el vino, sino que es algo más general, que siente el fiel en su corazón y se desvanece, ¿no? O sea, que es una versión casi posmoderna, podríamos decir, pero
avant la lettre de la Eucaristía, ¿no? Entonces, hay que incidir en eso. O sea, uno de los motivos por los cuales Lutero se divorcia de la Iglesia es porque considera que la Iglesia está dedicada a cosas externas continuamente, ¿no? Y otra crítica que hace es, bien sabido, el lujo de la Iglesia, el lujo del Vaticano. Hay que pensar que las indulgencias pues tienen una importancia mayúscula cuando se quiere financiar la reforma del Templo del Vaticano, y desde luego que la Iglesia, de lo que se han llamado los papas humanistas, era una Iglesia rica en lujo, rica en aspectos externos, en aspectos formales. ¿Pero por qué? Porque para el católico lo exterior, lo externo, lo material, siempre ha sido expresión amorosa, simbólica, de lo espiritual. Para el católico no hay ningún problema en relacionar lo exterior y con lo interior. Pero Lutero una vez más quiebra esta relación armónica porque pues, él se queda ¿con qué? Con el pietismo, con la fe, con lo sencillo, con lo que está dentro del corazón del hombre, y no hace falta, por tanto, crear estructuras que manifiesten y que exterioricen esa pasión por los misterios de la fe, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. De hecho, tanto es así que Hegel, cuando escribe sobre filosofía de la historia, pues dice que el luteranismo abre el reino del espíritu, que si el catolicismo habría sido el reino del Padre, con todo lo que, perdón, el reino del Hijo, con todo lo que Gustavo Bueno llamaría, con toda esa racionalidad operatoria que está en Jesucristo, que usa las manos, que hace milagros, que cura, que se mueve, que anda, etcétera. Si el catolicismo había estado interesado profusamente en todo lo que tiene que ver con la manualidad y con lo crístico, pues Lutero lo que más le interesa es lo espiritual y lo absolutamente invisible, ¿no? En esto entra, podríamos abundar, el tema que has hablado tú de la libertad de conciencia, de la revolución que opera Lutero también en la cuestión de la conciencia, que no tiene nada que ver con cómo se había entendido clásicamente la conciencia, como un reflejo de la realidad. La conciencia era la interacción del ser humano objetiva con la realidad que contemplaba, era un mecanismo, podemos decir, de la inteligencia moral y de la prudencia práctica, y en cambio, para Lutero, pues la conciencia es el confesionario. O sea, el católico va a la iglesia, se confiesa con el cura, como eso pues no prescinde de ello, lo que tiene que hacer el luterano es libre examen. Tiene que indagar en su conciencia, rastrear su pecado y, pues, digamos, operar con su pecado en su interioridad, ¿no? Entonces, él es su propio cura. O sea, en el protestantismo, cada fiel es su propio sacerdote, es la idea del sacerdocio universal. Y, como decía, pues lo que crea el concepto de crea Lutero es el de la iglesia invisible, es decir, hay una solidaridad entre los fieles, hay unos orientadores, que son los predicadores, que predican, pero que no tienen ningún tipo de autoridad ni de jerarquía sobre los fieles. Lo que pasa es que por su conocimiento, un poco como pasa con los imanes en el Islam, por su conocimiento profundo de las escrituras, pues pueden dar algunas orientaciones que pueden ser tomadas o no por los fieles, y por tanto hay una idea de solidaridad casi mística entre los fieles, pero que no tiene ningún tipo de plasmación en la realidad, ¿no? Después, sobre el tema de la riqueza que me has preguntado, pues lo he dicho, lo he apuntado ya, ¿no? Es curioso que Lutero, en efecto, pues tenga esa idea que tiene sobre la riqueza, que sobre todo es más propia de Calvino que de Lutero, pero efectivamente Lutero abre un poco ese concepto de que según te vaya en la vida, pues eso significa que más te quiere Dios o que más estás en contacto con el Señor, ¿no? Y luego resulta que para la Vulgata del luteranismo, Lutero inició su reforma porque el catolicismo derrochaba riquezas, derrochaba lujos, que es una crítica que se hace hoy día a la Iglesia Católica. Oiga, ¿por qué no vende la Iglesia si tan buena es, todas sus riquezas, todo su patrimonio, todos sus tesoros, que con eso se daría de comer a mucha gente, ¿no? Es decir, que esa crítica de alguna manera persiste hasta hoy, ¿no? Y luego resulta, claro, que para Lutero, pues la riqueza, o para el protestantismo, mejor dicho, la riqueza era un factor, pues, tampoco significa eso que fuera algo verificado. O sea, no se puede decir que Lutero dijese que el rico está particularmente protegido por el Señor, pero sí que
el fiel puede pensar eso. O sea, es una orientación bastante factible para Lutero, ¿no? Está el clásico sobre la interacción del protestantismo y del capitalismo, pues efectivamente se ha creado una gran tradición abierta por Max Weber con ese libro que detesta a María Elvira Roca Barea, pero yo creo que es bastante cuerdo en su razonamiento del el protestantismo o la ética capitalista y el espíritu protestante de Weber. Y efectivamente esto yo creo que va a ser algo mucho más desarrollado por el calvinismo que por Lutero, ¿no? El calvinismo primero en Suiza, después en Holanda, que como sabemos pues son los dos países curiosamente más ricos, más industrializados y son como una especie de Japón o de Singapur en Europa. ¿Por qué? Pues porque, y esto creo que es importante, el protestantismo también opera una mundanización de la existencia, ¿no? El protestantismo va a empezar a ver en las cosas materiales señales de su salvación, ¿no? Entonces, efectivamente, trabajar, todo lo que tiene que ver con lo industrioso, pues va a ser muy ponderado por distintas comunidades reformadas y eso va a tener pues, un influjo portentosísimo, por ejemplo, en los Países Bajos. O sea, toda la historia de los Países Bajos está atravesada por este hecho de amistad furibunda con el comercio y, en efecto, pues yo creo que sí que es verdad que dentro de la Iglesia y dentro del catolicismo hubo un recelo del dinero tradicionalmente y yo creo que esto hay que reivindicarlo desde el catolicismo porque, como dijo el Señor, no se puede servir a Dios y al dinero. Es una servidumbre en la que hay que elegir y los reformados intentaron fusionarla. Intentaron decir, no, es que sirviendo al dinero también estoy de alguna manera sirviendo al Señor, ¿no? En una de estas tantas piruetas acrobáticas poco consistentes que operaron muchos reformados. Porque además ya no solo al dinero, sino está dicho que no se puede servir a dos señores, porque al final te van a poner en un brete, uno de los dos te va a pedir más que el otro, te va a pedir que traiciones al otro en algún momento, con lo cual solo se puede servir a un señor. Precisamente esta actitud de ser tu propio juez de tu conciencia también habría que estudiar hasta qué punto está influida por San Agustín, ¿no? Por la idea de las confesiones, alguien que también tiene, bueno, que es un putero durante buena parte de su vida, pero que a mí me parece uno de los más extraordinarios escritores de todos los tiempos, una figura muy interesante. Tiene esa primera parte, pero después se convierte. El problema es que Lutero trata de simultanear ambas cosas. Trata de estar a Dios rogando y con el mazo dando, por decirlo de alguna forma, y ahí nace el puritanismo. Es decir, esta cosa tan clásica de las sociedades puritanas como por un lado inventar la pornografía y por otro lado inventar las sociedades abstencionistas que prohíben la pornografía, que prohíben, por un lado, estilar el alcohol y por otro lado generar una sociedad abstencionista que se encargue de fiscalizar que los demás no están bebiendo, etcétera. Ese tipo de contradicciones que son puramente hipócritas y que solo se dan en las sociedades influidas por el protestantismo y por el luteranismo. Anticipando un poco un programa futuro que vamos a hacer sobre la contrarreforma, quisiera terminar un poco preguntándote, volviendo a esa parte de historia de España, que consiste en esta idea de que, bueno, que los españoles tienen unos rasgos de carácter, ¿no? Esa leyenda negra, de nuevo, unos rasgos de carácter fijos, que marcan, digamos, estamos todos los españoles marcados por estos rasgos de carácter, de irracionalismo, de apasionados, etcétera, y que de alguna forma eso nos lleva también pues a creer en el catolicismo, es decir, a no convertirnos al protestantismo, ¿no? Esa cosa de que Europa empieza en los Pirineos, ¿no? Y que España, pues de alguna forma es África y tiene esas creencias irracionales, que es lo que les parecen a ellos, porque ciertamente son idealistas, como todas las ideologías modernas, pero por otro lado para esto se las dan de muy racionalistas y muy asépticos, ¿no? Para despreciar un pensamiento que a ellos les parece mágico. Y quisiera preguntarte por la influencia, dando ya un salto en el tiempo, del 98, ¿no? Porque parece que España de alguna forma resiste contra ese asedio protestante y precisamente en el 98 tenemos autores como Ortega, esto también lo dice Elvira Roca en otro libro, este ya no Imperiofobia, sino en el segundo, en Fracasología, como Ortega
lee precisamente Ética protestante y el espíritu del capitalismo de Bebel y otra serie de libros, y queda imbuido de filosofía alemana, como lo queda el krausismo, como lo queda la institución libre de enseñanza, y como quedan una serie de autores frente a los cuales pues está, por ejemplo, Menéndez Pelayo, está, por ejemplo, Ramiro de Maeztu, etcétera, que no asumen esa leyenda negra, pero hay otra parte que sí asume esa leyenda negra, y volviendo al inicio del programa, pues a día de hoy tenemos a estos autores que citaba al principio, que la tienen plenamente integrada y que son consumidos de forma masiva y sin ningún tipo de cribado por la mayoría de españoles, que ya han interiorizado pues esa vergüenza de ser católicos, ese por qué no escogimos al Dios bueno, al Dios de Lutero. Bien, se me ha olvidado apuntar antes la cuestión de que me mencionabas del puritanismo, y es absolutamente cierta. Es lo que te decía cuando yo detectaba o apuntaba que las consecuencias más duraderas del protestantismo iban a ser a nivel antropológico que otra cosa, ¿no? Porque sería excesivo atribuir a Lutero, atribuir al protestantismo determinados fenómenos políticos o determinadas cosmovisiones que tienen unas explicaciones en las que nos tenemos que atener mucho más a sus cronologías, ¿no? Y que solo pues de una manera casi pues poética en términos de historia profunda y psíquica, pues podríamos atribuir al protestantismo, ¿no? Pero efectivamente yo considero que esos hijos bastardos que constituyen ese puritanismo, esa hipocresía social de predicar una cosa y de hacer otra, que por cierto ha sido, de ahí la leyenda negra sí que tuvo mucha afición tradicionalmente adscritos al catolicismo, esto de que el catolicismo pues hace una cosa, piensa una cosa y luego hace otra. Bueno, cada uno tiene una noción del adversario, ¿no? Pero a mí me parece que es objetivo que si uno estudia una sociedad puritana, pues puede comprobar, por ejemplo, cómo en esa sociedad puritana teóricamente se estimula, por ejemplo, una libertad política o una tolerancia religiosa. Y luego, si uno se mete en el detalle de la historia, pues percibe que la coacción del poder sobre los súbditos que se dieron en determinados países protestantes, o que la intolerancia religiosa que se dieron en esos mismos países protestantes, son paradigmáticos. O sea, y no los ha habido en ningún otro periodo de la historia, ¿no? Este es un canal de cine y literatura, y sería quizá interesante mencionar una película que yo creo que ilustra esto muy bien, reciente, que es Brimstone, la hija del predicador, que trata sobre la patología sexual de las sociedades puritanas. El padre, el protagonista, es un padre protestante que después se va descubriendo a lo largo de la película. Parece muy virtuoso, es un gran predicador, moralista, etcétera, y luego se va descubriendo que es un perverso, un pervertido sexual absoluto. Y lo mismo que le pasaba a Lutero en definitiva, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe esto? Pues yo creo que se debe precisamente a que el protestantismo crea obsesiones donde el catolicismo no las había tenido nunca. Entonces, cuanto más obsesionado está uno con una idea, más la ve en la realidad y más se contamina de esa idea. Entonces, por ejemplo, en el puritanismo hay una obsesión por la sexualidad que al final lo que acaba dando es trastornos sexuales. Diversos trastornos sexuales que en las sociedades católicas no ha habido nunca, pues sin embargo en los países protestantes los tenemos por un tubo, ¿no? Y es Vox Populi, que donde más casos de pederastia, de pedofilia, etcétera, etcétera, pues lamentablemente, ¿no? No quiero yo adjudicar esto al protestantismo, ni mucho menos, ¿no? Pero quiero decir que sí que el protestantismo dio cobijo a determinadas formas antropológicas, a determinadas formas de vida y de relacionarse con determinados aspectos de la vida que con el paso del tiempo han resultado muy patológicos. Entonces, efectivamente, se percibe pues, en muchos puntos una gran hipocresía, también por esa idea del pecado que hemos comentado, porque el hombre no puede ser perdonado por una autoridad exterior a él y, por tanto, el pecado se va acumulando en su alma y al final, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que decía Lutero, pues ya que soy un pecador redomado, pues voy a pecar todo lo fuerte que pueda y lo que sí que tengo que mantener es la idea de que la misericordia de Dios me salvará, ¿no? Como digo, esto es algo que se ve muy bien en esa película. Y sobre la cuestión del protestantismo en la historia de España, bueno, pues
yo creo que es otro programa el que podría hacerse, sin duda es una cuestión muy compleja. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, me parece que la influencia de la leyenda negra en los intelectuales españoles es terrible. Está toda la historia contemporánea atravesada de ella. Y ello, pues precisamente por la cuestión de la industria, de lo que hablábamos de Antonio Escotado, porque Ortega y todos estos señores pues veían que Alemania era una potencia filosófica de primer orden, científica, técnica, económica, y pensaron efectivamente que ello se debía al protestantismo. Yo, como digo, no creo que haya una causalidad, que sería muy reduccionista. Puede haber una correlación, pero en cualquier caso el problema de España no es en su catolicismo, sino que son sus propias élites. Son las propias élites que han asumido estas doctrinas que han hecho que esas élites tengan una percepción de su propio país absolutamente equivocada, que hayan generado problemas donde no los había y que hayan inventado soluciones para problemas inexistentes que al final han creado, pues, como digo, mayor perjuicio de lo que hubiese sido menester, ¿no? Entonces, ahí hay un frente muy importante que yo creo que nunca es, y no hacemos lo suficiente por combatirlo, que es esa interpretación absolutamente desnortada de la realidad de la historia de España y de las aportaciones universales de España, que fueron sincréticas con las de la Iglesia y con las del catolicismo, y que, y esto ya lo trataremos y termino sugiriéndolo, y que España realmente, pues con su intervención decisiva en la contrarreforma, abrió lo que algunos estudiosos han llamado la modernidad alternativa, la otra modernidad, que no pudo ser, porque en la dialéctica de estados nos arrasaron absolutamente, pero sin duda España generó un modelo de hombre, un modelo antropológico, que no es en absoluto ese que nos quieren vender, oscurantista, de la Inquisición, de denunciar a los demás, sino que pues era el modelo que teorizaron aquellos teólogos jesuitas inmensos que salvaron la libertad, para empezar, en el Concilio de Trento, derogada por Lutero, la idea de libertad del hombre, la idea de que el hombre puede alcanzar una dignidad, puede alcanzar una virtud, y esa idea que lamentablemente se está perdiendo de la polis, es decir, el catolicismo es, aparte de una religión, aparte de una fe, de una confesión, es una polis, es una ciudad o un contramundo, una ciudad que está dentro del mundo, que tiene una organización, que tiene una cohesión, que tiene unos valores que pueden unir a los hombres en el bien común y en la virtud individual. Y pues si esa puede ser la consecuencia ulterior más funesta del protestantismo, frente a esto, frente a esta polis, frente a este hombre integrado en una comunidad, tenemos una sociedad atomizada de individuos desconectados, de partículas elementales, que diría Houellebecq, que van sin ton ni son, intentándose orientar con materiales muy pobres que acaban normalmente en tragedia. Sí, porque precisamente al acabar la interpretación común a todos, de comunidad, precisamente una interpretación comunitaria, la interpretación se vuelve individual, la interpretación, quiero decir, de la existencia, en definitiva, el sentido de la existencia. Y bueno, pues lo que tenemos es que cada uno debe darle un sentido a su existencia y desde luego triunfar en lo social. El resto pues son cuestiones individuales y de alguna forma también estos que dicen que las ideas religiosas han de quedar en la privacidad, lo que están haciendo es darle la razón a esa gente que acaba desde dentro, que atomiza, como bien has dicho, la idea de sociedad. Y ante esto, pues precisamente para terminar quiero volver a esa figura para mí clave, que es la de Hugo Ball. Hugo Ball, que por desgracia murió prematuramente a los 41 años, pero que le dio tiempo a darse cuenta de que había que volver hacia un cierto tipo de primer cristianismo, hacia un cierto tipo de misticismo, aunque es verdad que el misticismo también en buena medida está influido por el luteranismo, pero hacia un cierto tipo de misticismo cercano al de esos primeros padres de la Iglesia, como Dionisio el Areopagita, como San Antonio el de las Tentaciones, etcétera, pues que a través de la meditación, del silencio y de una cosa que es completamente opuesta a esa idea de opulencia luterana, que es el ascetismo, a través del ascetismo
cultivar precisamente ese catolicismo que hoy en día parece que se extingue, pero que también es cierto que el luteranismo ha llegado a un callejón sin salida, no ha dado respuestas y en algún momento pues habrá una posibilidad de involución hacia precisamente aquello que se perdió con la Reforma Protestante. Muchas gracias por haber estado aquí hoy, César Abelanda. No será la última vez que te veamos en Pura Virtud. Esta es el principio de una bella colaboración que dirían dos personajes de Casablanca. Y gracias también a los espectadores por haber llegado hasta el punto final del programa. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.